8 objetivos, un código fuente y un último viaje a la gloria o al olvido. Esto es el primer informe de la campaña del pulpo. Nombre tentativo, la historia hasta ahora, The Story So Far. Presentaciones rápidas para quien escucha esto por primera vez. Esto es Modo Protegido, el podcast del autoproclamado programador de videojuegos. Mi nombre es Mario, como el Mario Bros, y el Twitter es Modo Protegido, todo pegado y con ceros en lugar de O's. Ah, y con la arroba, por cierto. Rápidamente, la campaña del pulpo es un trabajo a largo plazo que empezó el 18 de agosto del 2021. Hay 8 objetivos, de los cuales, más que objetivos son cuestiones de... ya discutiremos eso en este mismo archivo. Más que objetivos debería decir ocupación. Al momento de grabar esto, que debería de salir el 18 de febrero del 2022, 2 de esos 8 objetivos están activos. El primero, razonablemente dominado, que es el de regresar el podcast a su ritmo original. Y el segundo, justo en el que estamos ahora, el paint procedural. En cuanto a la expresión, la historia hasta ahora es el equivalente del había una vez en los videojuegos. En los cuentos empiezan con había una vez. Los videojuegos antiguos empezaban con The Story So Far, la historia hasta ahora, porque se supone que la historia la debería de continuar o terminar el jugador. Pero de eso ya se hablará en su propio episodio. Esto no es más que un noticiero de lo que ha pasado en la campaña del pulpo, y se supone que debería de salir uno cada mes. El primer reto de la campaña del pulpo es no abandonarla, como todo se ha abandonado hasta ahora. Otra cosa es que perdí la hoja en la que había anotado todos los avances y como me urge terminar esto, tuve que grabar con lo poco que alcanzo a recordar. Primero, el paint procedural es el primer objetivo de la campaña del pulpo, que era mantener vivo el podcast. Por poquito y se me va en este mes de, fines de diciembre, principios de enero. Casi no pude grabar porque, digamos que tuve algunos inconvenientes con la edición. Por eso digo que los objetivos de la campaña del pulpo no son definitivos. En cualquier momento se puede perder el control sobre ellos. Bien, ¿en qué me quedé la última vez? A finales de noviembre del 2021, que fue lo último interesante que pasó en esta campaña, estaba programando el paint procedural y metiéndome en el formato MP4, que como ya había comentado en otros episodios, desciende el del formato QuickTime de Apple, tanto así que este es 64 bits. No necesariamente 64 bits, pero sí es compatible. Y lo peor de todo, está en Big Endian. Pero eso ya se resolvió en su momento con la instrucción de Intel BSWAP, que cambia de Big Endian a Little Endian. Más informes con su manual de Intel de preferencia. Y el paint procedural en esa parte se quedó. Pero realmente si quiero que el paint procedural haga algo, además de ser un montón de rutinas que perfectamente serían reemplazables con el FFmpeg, mejor le invierto también en la parte de la interacción. Diálogo, como le llaman. Si quieren saber un poco más de lo que es el paint procedural, pueden revisar el episodio La estupidez natural de un paint procedural. De hecho, no. Como se puede escuchar por mi tono de voz, no estoy en mi mejor momento. Digamos que no tengo los puntos de vida al máximo en este momento, pero me urgía terminar esta grabación. ¿Qué otro avance hubo? También se habló en su momento del concepto de las bestias binarias, que es una manera muy imaginativa de llamar a diferentes códigos de programación pequeños que se pueden integrar en códigos más grandes. Eso ya tiene que ver con la reutilización de código, de tu propio código, algo que muchos programadores modernos no entienden. En cuanto al concepto de bestias binarias, lo más interesante fue que no se quedó solamente en código. Durante casi todo diciembre y parte de enero, estuve juntando viejos códigos de tiempos de 32 bits, uno o dos de 16 inclusive, y los estuve pasando a 64 bits, y organizados de tal manera que fueran fáciles de llamar como podría serlo una función en una biblioteca ya cargada. Así que el papel se va acumulando. Y como de momento no me alcanza para una impresora, al menos no una impresora decente, voy a tener que trabajar con papel y pluma, tinta y papel. Pero la ventaja de esto es que eso me obliga a leer los códigos con mucho cuidado. Tal vez eso ayude de alguna manera. Pero eso no fue lo más emocionante que pasó en estos meses.
de fines de noviembre del 2021 a enero del 2022. Otro detalle, el tercer tentáculo de la campaña del pulpo es una prueba de Turing, es decir, que el Paint procedural se haga pasar por un humano. Claro, no es un programa tan avanzado como para engañar a otros usuarios para hacerles creer que es una persona. De hecho, no es más que una herramienta. De ahí que lo llame el Paint procedural. Pero eso sí, el público que vea esa prueba debe creer que fue dibujada por un artista de internet, utilizando alguna de las herramientas típicas de dibujo. Nada que ver con el verdadero funcionamiento del Paint procedural. En realidad, los dibujos y animaciones creados por el Paint procedural tienen más que ver con las antiguas machinimas que con una auténtica animación. Para los que no estuvieron en los inicios del YouTube, machinima era una animación hecha con herramientas de algunos videojuegos para grabar partidas. Había ahora les llaman creadores de contenido, que grababan partidas de videojuegos y empalmaban voces, de modo que lo que salía parecía ser una animación actuada por alguien. Algo bastante barato e ingenioso. Barato en el buen sentido. Lo interesante de la prueba de Turing es que ahí incluye un OC, o UC, no sé cómo se pronuncie, que es la abreviatura de Original Content, o contenido original. En su momento me parecía algo que no había necesidad de explicar, pero conforme fui adentrándome en el internet y conociendo a gente con inclinaciones más artísticas, descubrí que hay gente que le interesa todo eso del dibujo, la animación y todo lo demás, pero no tiene el menor interés de crear sus propios personajes ni contar sus propias historias. Al contrario, su máxima meta es entintar un dibujo ya hecho por algún dibujante desconocido, o contribuir con una o dos ideas junto con un montón de escritores en una mesa de juntas, antes de convivir con la gente de trabajos creativos, con industrias creativas, como le llaman también. Pensaba que cada artista tenía su propia historia y personajes que quería mostrar al mundo. No fue así. Y bien, para poder entrar al tercer tentáculo de la campaña del pulpo, además de tener el Paint procedural funcionando, es necesario un OC, contenido original. Bueno, contenido que ya está creado, pero todavía faltan algunos detalles sobre... Bueno, ya saben, sin entrar en términos muy técnicos, que las historias deben tener un principio y un fin y una cierta estructura. Así como se tiene que hacer esas hojas que tienen los mismos objetos y cosas dibujadas creo que le llaman hoja de modelo, pero eso ya es un término más técnico. Bueno, de eso se encargará la gente que hace ese tipo de cosas. Ya saben que el Paint procedural se creó para no tener que pasar por eso. Pero bueno, mejor hablemos de algo más emocionante. Por cierto, quienes llevan tiempo revisando los episodios de modo protegido, se habrán dado cuenta de que puse uno en privado. Y sí, lo voy a sacar del privado cuando el Paint procedural esté a cierto nivel. Sí, es ese episodio donde se habla de cierto personaje secreto de modo protegido que es posible sacar haciendo X, Y o Z. A quien por un tiempo me referiré como Reptil por Reptil de Mortal Kombat. Aquel ninja verde que solo aparecía después de haber hecho una serie de cosas bastante complicadas de completar, y que mucha gente se topó con él por accidente, al menos las primeras veces. Bien, Reptil, que hasta ahora no sé bien si será un aliado o un rival, pero definitivamente será alguien con quien voy a tener que medir fuerzas, no ha hecho ruidos desde todo diciembre y enero, y lo que va de febrero. En noviembre se había mostrado bastante activo. Pero bueno, no es la primera vez que pasa meses sin dar señales de movimiento. Durante casi todo el verano del 2020, digamos que Reptil empezó a ser parte de modo protegido a principios de noviembre, por cosas relacionadas con la programación, específicamente con el Paint procedural. Reptil de Mortal Kombat aparece en el escenario del pozo, y una de las cosas que hay que tomar en cuenta para poder enfrentarlo es que frente a la luna de ese stage pasan algunas sombras. No siempre aparecen. Parece que no soy el único que está contemplando la luna esperando a que pasen sombras frente a esto. Otro personaje, vamos a ponerle un creador a quien me referiré a él como el Vigilante. Ya saben, Vigilante así como el Kick-Ass de la historieta. Conocía un poco también la historia de Reptil, como le voy a llamar en estos episodios, y dijo: lo que acabo de ver me parece de lo más injusto. Así que voy a tomar partido y voy a defender los ideales de Reptil y me voy a enfrentar a los 4 del caos. O quizás no.
Parece que cuando conoció a, digamos que uno de los cuatro del caos, específicamente uno que se volvió bastante famoso en este diciembre, digamos que lo pensó 2 veces antes de empezar su cruzada. Y bueno, el vigilante está tomando esa decisión que tienen que tomar alguna vez los héroes, donde no quieren tomar los riesgos de meterse en problemas ajenos, pero al mismo tiempo no pueden soportar que se sigan dando injusticias, o lo que los héroes consideran injusticias. No puedo esperar a que el vigilante se enfrente con el primero de los 4 del caos. Ya sabes, tienes que ganarle los 2 rounds en Flawless Victory y no cubrirte para nada. No usar el botón de bloquear para nada. Y terminar en Fatality también. Y no Fatality del post. Bueno, igual y se me adelanta. Aunque bueno, la última vez que me asomé parece que el vigilante no tiene demasiada prisa por buscarle pelea a los 4 del caos. Bueno, dejemos el tema de Reptil y el vigilante para otro episodio en caso de que me entere de que algo pasa. El sentido de la justicia siempre es bienvenido para la gente que necesita justicia y también es bastante apreciado para la gente que quiere ver show. Bueno, como estaba diciendo hace el principio de esto, los objetivos de la campaña del pulpo son de ocupación. Y cuando digo ocupación me refiero en términos bélicos. Hoy en día, los ejércitos más grandes son capaces de tomar el control de un país perdido pequeño en cuestión de horas, días en caso de países mejor equipados. Lo complicado no es entrar por la fuerza a ese territorio, sino mantenerlo bajo control. Y ahí es donde empiezan donde empiezan las bajas. Y aún los ejércitos más fuertes no son capaces de mantener bajo control un lugar por tiempo indefinido, al menos no manteniéndolo de una pieza. ¡Qué demonios! Con razón me dolía la cabeza al grabar. ¿Mucho mejor? Bueno, ¿en qué iba? Bueno, pues sí, hablando de ocupación, si bien ya daba por ocupado el primer objetivo es mantener el podcast de modo protegido activo, por poquito y pierdo el control de ese objetivo por una cuestión de salud. Al parecer, la manera como estaba editando y la situación física del actual centro de operaciones me estaba causando algunos problemas de salud bastante serios. Tuve que remodelarlo y también hacer algunos cambios sustanciales en el setup, o no sé cómo se llame, la manera de acomodar las computadoras. Pero bueno, realmente, ¿por dónde empiezo? Quiero hacer un episodio dedicado al tema, un poco más adelante, pero la última vez que fui un adulto responsable que se gana la vida honradamente, salí con varios problemas de salud. No entiendo cómo los normies pueden sobrevivir más allá de los 20 años. El trabajo en oficina y moviéndose, el término en inglés es commuting, no sé cómo se le llama en español. Eso de moverse entre la casa y el trabajo es algo terrible para la salud. Por muy mal que estén las cosas en el centro de operaciones viviendo como a mí me gusta vivir, nunca tuve ese tipo de problemas. Principalmente porque tenía bastante actividad física y control sobre la alimentación. Actividad física que mucha gente no quisiera hacer y alimentación que no cualquiera está dispuesto a consumir, pero que me mantenía un mucho mejor nivel de salud del que tuve cuando me movía entre normies. Pues bien, a pesar de que ya pasaron algunos meses de eso, todavía no recupero el nivel de salud que tenía antes. Sospecho que algo tenía que ver la disposición de las cosas en el centro de operaciones. Por eso tuve que hacer varios cambios. ¿Y qué mejoras hubo? Porque creo que no voy a alcanzar a hablar de eso. Bueno, de entrada, el tótem electrónico, del que se habló hace mucho en la página de programación y del que tengo que hacer un episodio en modo protegido, lo reconfiguré para poder programar en él en lugar de tenerlo como... digamos que yo no tengo un escritorio gamer ni una escritorio workstation como los de los oficinistas. Utilizo un rack de carga donde tengo las computadoras. Y le llamo el tótem porque, al igual que los tótems de los antiguos tribus de indios americanos, los aparatos están uno sobre otro en cada una de las repisas, dando la apariencia de ser uno de esos tótems de los apaches. Voy a estarme revisando, y sí, tengo tecnología en el centro de operaciones para monitorear ciertas cosas de salud que no cualquiera tiene en casa. Voy a ver si estas mejoras cambian algo. Porque sí, voy a necesitar mejorar mi nivel de salud para poder seguir adelante. Porque si no, voy a necesitar tomar alguna decisión radical. ¿Saben? Parte de la campaña del pulpo, y como dice en la presentación de hoy de un último viaje a la gloria o al olvido, poco a poco voy perdiendo las oportunidades de
bueno, de mantenerme con vida en el medio donde estoy. Y si los planes que, bueno, paran para no perder el estilo de modo protegido, digamos que para mantener funcionando el centro de operaciones razonablemente bien, empezando por recuperar digámosle, los hit points que tenía antes, voy a tener que invertir. Y para invertir voy a tener que participar en una actividad que digamos que multiplica mi riesgo de daños físicos por 17, según estadísticas de aseguradoras. Pero supongo que eso es mejor que continuar como hasta ahora. A menos claro que ocurra un milagro y el paint procedural funcione y antes de que termine 2022 pueda pasar la prueba de Turing. Si logro eso, probablemente no tenga problemas para mantener el centro de operaciones, por lo menos. Y lo más emocionante, pueda mostrar algo jugable. A esa operación, tentativamente la llamo comida de buitre. Operación comida de buitre. Ya era un episodio al respecto en su momento. En realidad lo pongo así por el suspenso, pero hay mucha gente que se gana la vida así, y no tienen que viajar muy lejos para toparse con uno o dos por la calle. Pero bueno, ellos ya están acostumbrados a vivir así, mientras viven. Yo no estoy acostumbrado a eso, así que lo haré con estilo. Claro, todo legal y bonito. Al igual que este pequeño noticiero se acerca a su fin. También otras mejoras que hice en el centro de operaciones para mejorar por lo menos la edición del podcast, que es algo bastante pesado. Incluye que ahora se puede hacer la edición con un control, con un gamepad. Bueno, ya antes usaba uno, pero lo usaba en combinación con un stylus y un ratón, un mouse. Pero recién descubrí cómo utilizar únicamente el gamepad. En este episodio, cuando lo edite, voy a ver que también funcionó. Y también la silla que utilizaba antes la jubilé y ahora estoy utilizando un antiguo banco de dibujante utilizado con el respaldo en la posición opuesta en la que la lógica nos dice que debe de ir. La última vez que trabajé así, pude programar mucho y tuve bastante más comodidad al trabajar, para no entrar en detalles. ¿Qué sigue? Bueno, que el paint procedural tenga un sistema de interacción decente, seguir mirando a la luna a ver si veo alguna sombra, y hablando de mirar a la luna, sobre todo durante la luna llena, ignorar esa cara de payaso. Sí, aquí arriba. Bueno, creo que eso es todo por el primer informe de la campaña del pulpo. Así que nos vamos al demonio. ¿Y ese globo rojo?